Dios te bendiga, amigo querido, que la paz del cielo sea contigo. Quien te habla, tu amigo y hermano, el pastor Jaime Blanco, y quiero compartir una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 22. Cuando estamos hablando acerca de Jesucristo, hay que pensar qué sucedió en la vida de Cristo Jesús. A un día previo a la crucifixión significa entonces que Jesús se encontraba en el Getsemaní. ¿Por qué Jesús tuvo que ir al Getsemaní? Pues mire, Él fue a Getsemaní porque era necesario hablar con el Padre. Él fue al Getsemaní porque quería que sus discípulos estuvieran con Él y compartieran ese momento de estar en intercesión con su Padre con respecto a lo que iba a estar pasando. ¿Qué era lo que iba a estar pasando? Jesús había mencionado en varias ocasiones que Él iba a morir, que iba a entregar su vida y al tercer día la tomaría. Significa entonces que lo que iba a estar pasando era que Él iba a morir. Ya llegaba el momento, cuando celebró la Pascua con sus discípulos, de que Él iba a entregar su vida, representando el pan su cuerpo, y el vino, el jugo de uva, representaba su sangre derramada por el ser humano. Así que ya Él estaba preparando el camino con sus discípulos, y algo especial que Él hizo con sus discípulos fue que le dijo que no volvería a tomar de ese pan y de ese vino hasta que regresaría a esta tierra. Y cuando Él regresa a esta tierra, pues regresa en su segunda venida, como así lo menciona el libro de Hechos capítulo 1 versículos 9 en adelante, y como lo dice Apocalipsis 1:7, y también como lo menciona Hebreos capítulo 10 versículo 38, cuando dice: y aquí un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que Jesús va al Getsemaní, y es una agonía para Cristo Jesús lo que está por suceder. Lo que está por suceder es que Él va a entregar su vida, y sabe muy bien que el enemigo, que tiene mucho enojo y coraje contra Jesús, porque Jesús era el que representaba al Padre y vino a esta tierra a justificar al Padre, a representarlo de una forma en que su amor se viera, su misericordia, su justicia para con todo ser humano. Jesucristo no vino a morir por una raza específica, sino por el ser humano. Y el ser humano incluye a toda la raza del mundo. A gentil, a no gentil, a judío, a griego, a todos Jesús vino a morir. Ahora, en Getsemaní, Cristo Jesús fue a asegurarse que era la voluntad del Padre que Él entregara su vida. Él, cuando está frente al Padre, dice en el capítulo 22, versículo 42 de la siguiente forma: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjese qué preciosas son esas palabras. Jesús está diciendo: yo quiero que se haga tu voluntad, mi Padre. Y si es tu voluntad que yo siga hacia adelante en este proceso que nosotros planificamos antes de la fundación del mundo, en este proceso que anunciamos cuando Adán y Eva pecaron, en este proceso cuando Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, fue a sacrificar a su hijo allá en el monte Moria, si es ese proceso que tú quieres que yo pase, el cual Daniel mencionó en profecía, según el ángel Gabriel le había mencionado y aclarado, y según el sueño que él había tenido, entonces, Señor, yo quiero, Padre mío, que se haga tu voluntad. Fíjese, Jesús no estaba negándose a cumplir con lo que el Padre le estaba preguntando. Él quería simplemente asegurarse que su Padre sí estaba de acuerdo en que él siguiera caminando hacia el juicio que le estaba esperando, porque ya mismo Judas lo iba a entregar, que él caminara hacia Pilato, donde allí le iban a latigar, le iban a lacerar, se iban a humillarlo, donde Herodes, que también lo humilló, y así sucesivamente, y frente a la multitud que iba a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle, y finalmente llegar hasta la cruz, donde allí entonces hace algo maravilloso, pensando en aquel que lo reconoció en la cruz del Calvario como el Hijo de Dios, que fue el ladrón en la cruz. Así que Jesús va al Padre, y el Padre muy bien confirma que su voluntad, al quedar en silencio, es que su Hijo continúe con el proceso de la salvación del hombre, con tu salvación y con mi salvación. Jesucristo no llegó al Getsemaní simplemente
para orar con sus discípulos, porque era su costumbre orar solo, y también de vez en cuando llegó a invitar a sus discípulos, pero en esta hora que le está invitando les pide que intercedan también por él, porque lo que le esperaba a Jesús era sumamente fuerte. Es como cuando a una persona le dicen: mira, tenemos que hacerte una operación y esa operación es de vida o muerte. Pero en el caso de Jesús era de muerte, o sea, él sabía que iba a morir. No era cuestión de vida. Él tenía que morir como ser humano y finalmente al tercer día iba a resucitar. A la persona que van a operar depende de las manos del cirujano para sobrevivir, para poder estar con su familia nuevamente, pero Cristo Jesús había puesto su vida para salvar a la humanidad. Y qué maravilloso es saber que Jesús estuvo de acuerdo con la voluntad de su Padre. Él estuvo muy de acuerdo con la voluntad de su Padre y se entregó a sí mismo para que se hiciera aquello que el Padre había planificado, aquello que Él había consultado con su Padre, aquello que ellos vieron necesario, como dice Juan capítulo 3, versículo 14, que se hiciera, que era levantar al Hijo del Hombre en una cruz para que todos pudiesen mirarlo. Lo interesante es que Jesús está allí y nos dice la palabra que en el versículo 47 que mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle, porque esa fue la señal que él le dio a los guardianes del templo de que cuando él besara a una persona, a esa persona que él besara era quien ellos estaban buscando. Y entonces él se acerca a Jesús y Jesús le dice: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos, que conocemos que fue Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y miren la compasión con la cual Cristo Jesús siempre mira al hombre. Jesús le respondió: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y qué impresionante para este hombre. Va a arrestar a un supuesto hombre que los sacerdotes, que los fariseos están diciendo: mira, este hombre es uno que va llevando al pueblo a confusión. Sin embargo, cuando llegan allí y Pedro le corta la oreja a Marcos, él coge la oreja, la pone para atrás en su sitio y sana al hombre. Y Marcos se tuvo que haber quedado impresionado al ver que él sí había sentido cuando aquella espada rozó su cabeza, tumbando su oreja. Y sin embargo, Cristo Jesús vuelve y la pone en su sitio y queda allí como si nada hubiese pasado. Solamente la sangre marcando en su ropa lo que había sucedido. Pero sin embargo no tenía ninguna herida. Todo había sanado para bien. Qué interesante ver que Jesús, en medio de su dolor, de sufrimiento, su agonía, el haber sudado gotas de sangre, todavía está pensando en aquel por quien quiere morir. Jesús quería morir y iba a morir por aquellos que venían a arrestarlo. Jesús iba a morir y todavía tenía oportunidad de salvación. Judas, que estaba allí. Jesús venía a morir por todos aquellos fariseos y por todos aquellos hombres que se reunieron e hicieron una conspiración contra Cristo Jesús. Jesús venía a morir por aquel hombre que venía a arrestarlo y el cual había perdido su oído, su oreja. Sin embargo, él lo puso para atrás en su sitio. Dice que con la bondad que Jesús se entrega, con la humildad, y sin embargo, su misericordia y su justicia, su amor hacia el ser humano se demuestra en el Getsemaní. No solamente se mostró en el juicio, que vamos a hablar de eso después, sino también en el Calvario, pero ahora en el Getsemaní se demuestra de una forma poderosa. Cristo hace su último milagro allí frente a este grupo de personas. ¿Sería que Jesús estaba haciendo un último llamado a aquellos hombres que venían a arrestarlo y después lo iban a golpear, le iban a escupir, le iban a lacerar su rostro? En el Getsemaní no se planificó la salvación del hombre. En el Getsemaní se confirmó el plan de salvación para el hombre.
Cristo iba a proceder para salvarte a ti y para salvarme a mí. Es un evento muy importante de analizar y de contemplar, porque el Maestro ahí comienza su agonía para terminar con el plan de salvación que era rescatar al hombre a través de su muerte. Era aquel que iba a ser el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Y Jesús no se rehusó en hacer eso. Jesús prosiguió, caminó, fue hacia la multitud que venía con Judas para arrestarlo. Se entregó allí, reconociendo lo que iba a pasar y reconociendo que el silencio de su padre le dejaba saber que debía de seguir con el plan de salvar a cada uno de los que están escuchando en esta hora o aquel que está escuchando. Un plan que no podía detenerse porque era necesario. Un plan que tenía que seguir hacia adelante porque ahora en el 2020, en un mes como este mes, alguien debía recibir el plan de salvación y conocer la verdad, y la verdad lo haría libre. ¿Has meditado en el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Has meditado en que Él dejó todas las cosas por ti y por mí? Dejó el cielo, dejó la adoración de los ángeles, dejó su gloria, su trono, su corona, para venir a esta tierra y arriesgarlo todo por todos nosotros, por ti y por mí en especial. Cuando Él estaba en Getsemaní, Satanás le atacó fuertemente para decirle: mira, no vale la pena el sacrificio que tú vas a hacer. No vale la pena lo que tú vas a hacer por esta raza que tú creaste, porque te ha traicionado y te seguirá traicionando. Seguirá haciendo aquellos que te dan la espalda, seguirán haciendo aquellos que te escupirán, seguirán haciendo aquellos que te van a azotar la espalda, que te van a lacerar, seguirá haciendo aquellos que cada momento que tú vienes de frente a ellos te entregarán con un beso. Pero Jesús se mantuvo pensando en ti y en mí. Hay un libro maravilloso que se llama El deseado de toda la gente, uno de los mejores libros escritos en la biografía de Cristo Jesús. Dice lo siguiente, que cuando Satanás se alejó de Cristo Jesús, descendió el ángel Gabriel, aquel que había tomado el lugar de Satanás, para demostrarle a Cristo Jesús el futuro de su victoria, el futuro del fruto de que iba a dar su sacrificio. Y entre ese fruto estábamos tú y yo. Entre ese fruto estaba tu nombre. Entre ese fruto estaba tu familia. Entre ese fruto estaban aquellos que no darían su espalda, sino que se quedarían junto a Él hasta el fin. Y ¿sabes qué? También estaban aquellos que quizás dieron su espalda en algún momento dado, pero Él sigue, como es un Dios misericordioso y lleno de bondad y de amor, dándole otra oportunidad. Y quizás tú necesites otra oportunidad. Y si no has sido de aquel que no ha rendido un buen fruto de parte de lo que Cristo Jesús hizo, pues mira, no hay problema. Dios te perdona y olvida aquello que ha pasado y te da una nueva página para comenzar, y puedas decirle: Señor Jesús, yo agradezco tu sacrificio, yo me complazco en lo que tú has hecho, te entrego mi vida. Porque tú entregaste todo por mí, yo entregaré todo por ti. El ángel le presentó los millones y millones de personas que aceptarían el evangelio de Cristo Jesús, porque conocerían la verdad y la verdad los haría libre. Jesús murió. Al otro día, la historia nos dice que fue enjuiciado injustamente y finalmente fue llevado al Calvario. ¿Has meditado en eso? ¿Has contemplado lo que significa la muerte de Cristo Jesús? ¿Has contemplado y has visto el por qué era necesario Jesús morir? Era necesario porque Él quería salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Qué te parece si oramos en esta hora y le decimos: Jesús, yo quiero agradecer tu sacrificio. Quiero agradecer porque pensaste en mí en el Getsemaní. Quiero agradecer porque pensaste en mi familia en Getsemaní.
Quiero agradecer porque mostraste tu misericordia y tu amor y tu bondad en Getsemaní por mí y por los míos. ¿Quieres unirte en oración? Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos, te glorificamos porque en el Getsemaní, en un día como hoy, hace 2000 años atrás, Jesús fue allí para consultar contigo nuestro futuro. Tú guardaste silencio, Padre, porque tu voluntad era que Él siguiera hacia adelante con tu plan de salvación. Gracias porque llegaste al Getsemaní para confirmar el propósito de este maravilloso plan. Lo agradecemos y lo pedimos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, amigos. Te pido que si te ha gustado este tema o si ha sido de bendición para ti, que puedas compartirlos con otros para que también la bendición llegue a sus vidas. Dios te guarde. Será hasta la próxima.